Ahora, otra cosa importante que puede presentarse es cuando trabajamos nosotros, no solamente con una etapa, podemos estar trabajando con varias etapas. Es un poquito antes que entremos a los ejercicios. Yo les dije a manera de comentario que le estoy, bueno, tengo un texto ya que, como dijo, el trabajo de elaborarlo durante todos estos días. Estoy en las últimas correcciones, yo creo que hasta mañana se los paso ya. Me ha tocado sentarme a hacerlo, entonces estoy corrigiendo algunas cositas para no mandárselo con errores. ¿Ya? Ok, alguien me está preguntando si empecé a grabarlo, pues me había olvidado. Ahora, podemos trabajar nosotros también en varias etapas. Hablemos de un sistema que tiene, por ejemplo, dos etapas. Dos etapas. Este llamemos proceso 1, proceso 2. Entonces, esta es la etapa 1 puede tener una salida. La etapa 2 de repente también tiene una salida que generalmente es lo que llamamos una purga. Aquí tenemos A, aquí tenemos B, acá tenemos C y acá tenemos D. Si nos planteamos un balance general de si ustedes me ayudan, ¿cuántos flujos de entrada tenemos? Solo uno, solo A. Tenemos solamente A. Pero flujos de salida tenemos tres. Tenemos aquí B, tenemos C y tenemos B más C más D. Tenemos varias salidas. Entonces el flujo de entrada, que puede estar en unidades de masa o puede estar en unidades de flujo másico, unidades de masa sobre tiempo, ¿no? Entonces, aquí, en este caso, se estaría cumpliendo esta igualdad, este balance de masa, los flujos de entrada igual a los flujos de salida. Pero ahora, en un sistema, un poquito adelantándome a la teoría que les voy a pasar, pueden presentarse algunas situaciones que es bueno que la vayamos definiendo. Por ejemplo, este es el proceso A y este es el proceso B. Hay tres situaciones que generalmente se presentan. Uno es lo que llamamos nosotros las purgas, ¿no? Donde generalmente se permite desechar algunas impurezas, agua, dependiendo del proceso. Esto podemos considerarlo una purga. En realidad, por acá estaría entrando, si hablamos de un proceso de inicio, la materia prima, por aquí estaría saliendo el producto, ¿sí? Bueno, y acá hay una purga, ¿no? Ahora, pero de la misma manera, a veces se presentan las siguientes situaciones. Déjenme dibujarlo un poquito. Me refiero a esto. De aquí mismo podría darse esta situación. ¿Qué significa eso? Significa que está entrando la materia prima, una parte entra al proceso A y otra parte salta el proceso A y se une con el producto de la etapa A para entrar a la etapa B. Esta derivación, que justamente lleva ese nombre, esto se llama una derivación, que también se lo conoce con el nombre de, ¿alguien me dice cómo se llama esto? Bypass. Lo conoce con el nombre de bypass o derivación. Significa cuando una etapa del proceso pasa directamente a la otra, ¿no? Pero al mismo tiempo puede darse otra situación donde de repente después que sale de la etapa B hay una fracción que nuevamente vuelve hacia atrás. Este proceso de que un producto vuelve nuevamente hacia atrás es lo que llamamos como recirculación. Son las principales tres situaciones que pueden presentarse en un sistema de balance de masa, ¿sí? La purga, por un lado, el bypass y la recirculación. Ahora, si bien es cierto que hay un balance global de todo esto, también podemos plantearnos balances globales por etapas. Por ejemplo, podríamos en este punto específico de acá concentrarnos, en este punto específico concentrarnos, fíjense. Si a esto le llamamos a esto le llamamos B, después este punto, también llamado como nodo,
llamémoslo C, y esto que sea D. Entonces, ¿qué decimos? ¿Cómo sería un balance global en esta etapa solamente? Diríamos, las entradas serían A y B, ¿cierto? A más B va a ser igual. ¿Por qué A más B? Porque pensando en este punto hay dos entradas, que viene A por un lado, viene B y entra al nodo. ¿Y qué sale? Sale C por un lado, para este lado, y sale D para arriba. Esto sería C más D. Fíjense que este balance corresponde únicamente a este punto. Ahora, obviamente, pudiéramos nosotros plantearnos también un balance global. En realidad, planteándonos un balance global, tenemos una sola entrada, tenemos A y tenemos una salida, que sería esta. ¿Ya? Muy bien. A ver, tratemos de hacer algunos ejercicios. Fíjense este caso. Vamos a empezar. Hoy día vamos a concentrarnos en ejercicios un poco sencillos, un poquito para entrar en onda de lo que es un balance de masa, ¿sí? Y vamos a trabajar únicamente con una sola etapa hoy día. Posteriormente vamos a entrar a 2 etapas, a 3 etapas, a multietapas, a sistemas con reacciones químicas, sistemas estacionarios, con bypass, con recirculación, con purgas, y vamos a ir complicando la medida que vayamos avanzando. Ya hoy día nos vamos a concentrar únicamente, repito, en ejercicio de una sola etapa. Fíjense, vamos a leer el enunciado. Dice lo siguiente. ¿Cuántos kilogramos de salmuera al 25% se podrá obtener por dilución de 120 kilogramos de solución concentrada al 58%? Eso nos está indicando, por un lado, que tenemos una solución concentrada aquí a la entrada, 120 kilogramos, que entra con un 58%. Asumimos que son concentraciones peso-peso. Tenemos también la entrada de agua y obviamente tenemos una salida ya de una salmuera, el cual va a estar a un 25%. O deseamos que esté en todo caso un 25%. Bueno, la pregunta es, ¿cuánto de salmuera podemos obtener si trabajamos con 128 kilogramos de una solución concentrada 58%? De manera que queremos nosotros sacarlo al 25%. ¿Cuánto de agua tendrá que entrar también para que saquemos una solución? ¿Y cuánto es lo que va a salir de esta solución al 25%? Bien, yo les decía, debemos plantearlos entonces los balances. Empecemos por un balance global. ¿Cuáles son las entradas? Tenemos la entrada X por un lado, que es igual a 120, decimos 120. Entra agua también, que sería Y. Y sale Z, la solución al 25%. Por lo tanto, pues nuestro balance global estará planteado 120 más Y, pues igual a Z. Eso en función al balance global. Bien, como estamos hablando en porcentajes peso-peso, asumimos que estamos trabajando con un único sólido. Por lo tanto, esta solución al 25%, que nos dice que hay 25% de sólido y está ingresando uno que está al 58% de sólido. Asumimos que el agua no tiene sólido, ¿cierto? No tiene sólido, en este caso, cloruro de sodio, porque es una salmuera que vamos a preparar. Entonces nos planteamos nuestro balance parcial. El balance parcial en función a sólido. Fíjense, tenemos dos entradas. Tenemos la entrada X, tenemos la entrada y tenemos la salida Z. Planteándonos en un balance parcial de sólidos, diremos, pensemos primero en el flujo, en la entrada X, ¿sí? Será la fracción de sólidos que ve en X por el flujo X, que en este caso es 120 kilogramos. En la otra entrada es Y. La fracción de sólidos en el agua por el flujo de agua que está entrando, que es Y. Eso va a ser igual a ¿qué? A la fracción de sólidos en el flujo de salida Z por el flujo Z. Por el flujo Z. ¿Sí? Ahora, de ahí mismo podemos nosotros deducir lo siguiente. Esta fracción de sólidos en X, el enunciado nos dice que es 58%. 0,58 por el flujo de entrada en X. En Y, la fracción de sólidos
Como es agua lo que está entrando, entonces en el agua hay 0% de sólidos. Estamos hablando ¿de qué sólido estamos hablando? De cloruro de sodio, ¿no? Cero. Por el flujo Y. Eso es igual a la fracción de sólidos en el flujo de salida, que es Z, la fracción de sólidos es el 25% multiplicado por el flujo Z. Bien, eso nos genera lo siguiente, acomodándolo un poquito, ¿ya? Este 0,58 por 120, el 0, que es la fracción de sólidos en el agua, por y la fracción de sólidos en Z, porque era el 25%, pues 0,25%. Bueno, esto automáticamente se nos hace 0 y nos queda pues esta relación. De aquí podemos nosotros deducir que Z va a ser igual a 278,4 kilogramos. Es decir, que lo que sale aquí de Z con esta cantidad de X a esta concentración es justamente 278,4 kilogramos. Estamos hablando en kilogramos. Perfecto. Ahora, si quisiéramos saber, no nos lo pide el enunciado, pero si quisiéramos saber también cuánto de agua entra, pues utilizamos la fórmula del balance global. Tenemos los 120 kilogramos que entra de X y sabemos que de Z sale 274. Entonces, para producir esta cantidad de kilogramos de esta solución al 25%, utilizando 120 kilogramos de una solución al 58%, ¿cuánto de agua fue necesario utilizar? Es decir, Y. Entonces, de este balance global, despejando, sabiendo que Z vale, repito, 278,4 kilogramos, encontramos que la cantidad de agua utilizada o necesaria fue de, en este caso, Y, fue de 158,4 kilogramos. De esa manera hemos determinado el flujo Y de entrada, que es agua, y hemos determinado el flujo Z, flujo de salida. ¿Alguna consulta, chicos? Fíjense que en este caso estamos trabajando en función, y eso es importante, que nos vayamos ya acostumbrando, a un balance global y luego a un balance parcial de sólidos. Vuelvo a repetir, aprovecho este ejercicio para que ya podamos ir avanzando un poquito más rápido. Los flujos de entrada, estoy hablando del balance parcial, los flujos de entrada que son X y que son Y en los balances parciales van multiplicados con sus respectivas fracciones. Si estamos haciendo un balance parcial de sólidos, pues van acompañados cada uno con sus balances, perdón, con sus fracciones parciales de sólidos, y lo mismo para los flujos de salida, que en este caso tenemos solamente uno. A ver, vamos a este siguiente ejercicio. Aquí algo muy similar, no sé si vale la pena que lo hagamos pero bueno, es muy similar. Creo que nos vamos a saltar un poquito para adelantar, ¿ya? Ya tenemos uno muy parecido. Vámonos aquí a ver. Un poquito para adelantar, ¿ya? Para no detenernos, porque es un poco repetitivo. Bien, acá tenemos otro. Dice, se dispone de fuentes para obtener una mezcla al 18% de proteína. Eso es lo que nos interesa a nosotros, una fuente al 18% de proteína. Muy bien. La primera fuente, que es la primera entrada, dice que es maíz, que está al 7,5% de proteína. La segunda fuente es soya, el cual está al 36,8% de proteína. Nosotros deseamos obtener 2.000 kilogramos de una mezcla, la cual tenga 18% de proteína. En este caso, el sólido es proteína. ¿Sí? La pregunta es la siguiente. ¿Qué cantidad de soya y qué cantidad de maíz necesitamos? Sabiendo que la soya está a este porcentaje de proteína y sabiendo que el maíz está a este porcentaje de proteína, ¿cuánto de maíz y cuánto de soya se requiere para obtener una fuente, una mezcla de 2.000 kilogramos, el cual tenga un 18% de proteína? Entonces, de la misma manera, planteémonos primero un balance global, tomando en cuenta todo
todo el sistema. Tomando en cuenta todo el sistema. Bien, ¿cuáles son nuestras entradas? El maíz, la soya. Vamos a simbolizar MS, ¿ya? Y tenemos la mezcla, salida C. Entonces, el balance global va a ser este. Lo que entra de maíz, lo que entra de soya, va a ser igual. Son dos entradas, pero hay una única salida, va a ser igual a C. Sabemos que son 2.000 kilogramos lo que queremos obtener. Entonces, por lo tanto, decimos que los kilogramos de maíz más los kilogramos que ingresen de soya deben ser igual pues, a los 1.000 kilogramos. Son 2.000 kilogramos que va a obtener. Bien, eso es lo que se refiere al balance global. Hablando ahora del balance parcial, recuerden que son dos entradas y es una salida, pues diremos entonces, hablando de la entrada maíz, pues diremos, la fracción de proteínas que hay en el maíz por el flujo de maíz, la otra entrada que es soya, la fracción de proteína que hay en la soya por el flujo de soya que ingresa, son las dos entradas, va a ser igual a los flujos de salida por sus fracciones. Es decir, la fracción de proteínas que hay en C por el flujo C. A esta la vamos a llamar la ecuación 2. Muy bien. Vamos viendo qué datos tenemos. En el caso del maíz nos dan su fracción, 7,5. 0,075 por el flujo de maíz que no sabemos y que, bueno, además es una de nuestras incógnitas. En el caso de la soya, dice la fracción de proteína de la soya, que es el 36,8%, 0,368, por el flujo de soya. Eso va a ser igual al flujo de salida, porque hay un único flujo de salida, por su respectiva fracción de proteína. La fracción de proteína que queremos obtener está al 18%. O sea, hay una fracción de 0,18. Vamos a hacer un poquito más grande. Hay una fracción de 0,18 por los 2.000 kilogramos que queremos obtener. Bueno, esto acomodándolo un poquito, hemos obtenido, fíjense, esta ecuación. Si notamos aquí, tenemos dos ecuaciones. Tenemos esta y tenemos esta. El hecho de haber realizado un balance global y aquí haber realizado un balance parcial de proteína nos ha permitido encontrar dos ecuaciones donde en ambas nuestras incógnitas son justamente los que nos pide el problema. Los kilogramos de maíz y los kilogramos de soja. Es un sistema de dos ecuaciones. Bueno, conocemos muchos métodos para resolver este tipo de situaciones, pero podemos aplicar sustitución, igualación, reducción, como ustedes quieran, determinante, lo que ustedes quieran. Pero bueno, a ver, de la ecuación 1, que dice el flujo, la cantidad de maíz más la cantidad de soya es igual a 2.000. De ahí podemos despejar maíz. Maíz es igual a los 2.000 kilogramos menos la soya. Esto podemos reemplazar en la ecuación 3, donde está aquí el maíz. En lugar de maíz, colocamos esta igualdad de 2.000 kilogramos menos la soya. Y es justamente lo que hacemos acá. Y eso nos permite que toda nuestra igualdad se quede con una única incógnita. La incógnita es justamente solamente la soya. Bueno, resolviendo aritméticamente esta igualdad, ¿no? Encontramos que la soya que ingresa es igual a 716,72 kilogramos. Bien. De la ecuación 1 que habíamos hecho el despeje aquí, fíjense, esto, donde el maíz es igual a 2.000 menos la soya, que eso habíamos utilizado para reemplazar aquí y poder encontrar el valor de cuánto ingresa de soya. Esa misma relación podemos usarla ahora sabiendo ya cuánto es lo que entra de soya para determinar cuánto entra de maíz. El maíz va a ser igual a 2.000 menos los kilogramos de soya, que son 716,72 kilogramos. De esa manera determinamos que el flujo de maíz que ingresa es de 1.283,28 kilogramos. Fíjense, hemos determinado la cantidad de maíz, hemos determinado la cantidad de soya. Si eso reemplazáramos con seguridad, debe cumplir pues la ley de conservación de masa. De hecho, ¿sí?
lo que entra de soya más lo que entra de maíz, que son los dos flujos de entradas, debe ser igual al flujo de salida, 2000, ¿no? Bueno, eso tranquilamente aquí 1283,28 más 716, oye, bueno, obviamente coincide con los 2000 kilogramos de salida. Más adelante vamos a hacer ejercicios con varios componentes sólidos. Estamos empezando todavía con los sencillitos, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? Sí, ingeniero. ¿Sí? Ingeniero. Ok. A ver, vamos a hacer otro. Creo que este está... A ver, veamos, este con dos salidas. Muy bien, en este caso, dice, en una planta de tratamiento industrial de arcillas se efectúa el secado de las mismas. Se recoge, dice, 16,8 toneladas por cada 20 toneladas de arcilla al inicio. Perfecto. El cual se encuentra con 20% de humedad. Si hay un 20% de humedad, pues se asume que hay un 80% de sólido, ¿cierto? Muy bien. La pregunta es, ¿cuál es? Calcule la humedad del proceso y el rendimiento del proceso. Muy bien, ¿cuál? Es un proceso de secado. Entonces, el rendimiento está en función a la capacidad de eliminación de agua que tiene. Si el rendimiento de este proceso está en función a la capacidad de secado. Tenemos nosotros acá que ingresa una arcilla a un 20% de humedad, no hay más datos. Sabemos que sale agua porque es un proceso secado y vamos a obtener arcilla, 16,8 toneladas de arcilla. A ver, estas 20 toneladas de humedad que ingresa, estas 20 toneladas de A que ingresa, bueno, nuestro balance global, ¿cómo sería? Ingresa A y sale B más C, ¿no? Hay dos salidas, dos flujos de salida y hay un flujo de entrada. Y un flujo de entrada. Estas 20 toneladas que ingresan de A, como nos dice que está al 20% de humedad, ¿eso qué significa? Que hay 16 toneladas de sólido, el 80% es sólido, y el otro 20% de 20, que es 4, pues sería humedad, de agua, ¿no? Si reemplazamos un poquito esta información acá, ¿no? Sabiendo que A es igual a 20 toneladas, sabiendo que el flujo de salida C es 16,8 toneladas, que es lo que nos interesa a nosotros obtener, 16,8. ¿Sí? Eso nos permite, por diferencia, determinar la cantidad de agua, de C, del flujo B, quiero decir, que es 3,2 toneladas. Fíjense que hasta aquí, ¿qué tenemos? Ya hemos determinado los flujos, tanto de entrada como de salida. Pero bien, vamos a determinar la humedad. Lo que no sabemos aquí, con qué humedad está saliendo C. No nos dan esa información. Sabemos que entró con 20% humedad, 20 toneladas, sale 16,8 toneladas. No sabemos con qué humedad. Bueno, y sale B, ¿no? Ya hemos determinado cuánto sale de B. Sabemos que es 3,2 toneladas. Entonces, plantémonos aquí un flujo parcial. En este caso, los datos que tenemos, sabiendo que esta salida es agua, está en función a la humedad, podemos plantearnos un flujo en función a la humedad. ¿Cómo sería? A ver, tenemos una entrada que es A y tenemos dos salidas. Tenemos B y tenemos C. Podemos decir entonces, planteándonos un balance de masa, balance parcial para la humedad, que la fracción de humedad en A por el flujo A, que además es la única entrada, va a ser igual a la fracción de humedad en B por el flujo B, más, porque son dos flujos de salida, la fracción de humedad en C por el flujo C. ¿Sí? De esa manera nosotros nos estamos aquí planteando un balance parcial de humedad. Bien, veamos qué datos tenemos. A ver, el flujo A, vamos a marcar con otro color. El flujo A lo tenemos, sabemos que es 20. Su fracción de humedad de A, sabemos que es el 20%, 0,20.
De B, yo les pregunto, chicos, ¿tendremos nosotros acá la fracción de humedad en B? ¿Qué dicen? ¿Cuánto será la fracción de humedad en B? Es el 100%, todo es agua, todo es agua, es agua. Entonces, la humedad en B es 100% humedad. Entonces, tenemos, fíjense, aquí le hemos puesto 1, tenemos la fracción de humedad, es el 100%. El flujo B, ya lo hemos determinado acá, tenemos también el flujo B. Tenemos flujo B. La fracción de humedad en C, no, esto no tenemos. No tenemos la fracción de humedad en C. Y el flujo C, lo tenemos, sabemos que es 16,8. Sabemos que es 16,8. Bien, muy bien. Entonces, vamos reemplazando los datos y encontramos que la fracción de humedad en C, ¿no?, que es la única incógnita que tenemos, es del 0,048, que eso significaría el 4% de humedad. Es decir, que C, hemos determinado que C está saliendo a un 4,8% de humedad. Alguien que esté con calculadora, por favor, me lo verifica. Mañana tienen que estar todos con su máquina, ya los voy a hacer participar. Entonces, el flujo C sale con esa humedad. Muy bien, pero me piden rendimiento, el rendimiento del proceso. A ver, yo sé que no han llevado todavía la materia de secado, pero hay que ya hacernos la idea. Este es un proceso secado. Entonces, el rendimiento de este proceso está en función a la capacidad de secado. Y cuando decimos a la capacidad de secado, significa a la cantidad de agua que eliminemos. Mientras mayor cantidad de agua eliminemos, estamos hablando de un proceso secado, mientras mayor cantidad de agua eliminemos, hay mayor rendimiento. Hay mayor rendimiento, porque es un proceso secado. Es algo parecido como una lavadora de ropa. Mientras más seca salga la ropa de la lavadora, es más eficiente, tiene mayor rendimiento la lavadora, porque lo están enfocando en función a un proceso secado, a la extracción de agua. Entonces, aquí estamos hablando de un proceso secado. Estamos secando arcilla. Entonces, el rendimiento de este proceso va a estar en función a cuánta agua hemos podido eliminar sobre el agua total. ¿Cuánto de agua hemos podido eliminar? La cantidad de agua que hemos podido eliminar está dado por, ¿cuánto será? Está dado por B, ¿cierto? Aquí estamos eliminando agua. La cantidad de agua que estamos eliminando. Bien, ¿cuánto de agua estamos eliminando? Veamos, veamos cuánto era B. 3,2. 3,2 de agua estamos eliminando. 3,2 de agua estamos eliminando. Pero ¿cuánto de agua teníamos en total? Revisemos el proceso. Son 20 toneladas que están ingresando, el cual hay un 20% de humedad. El 20% de 20 son 4 toneladas. Entonces, en nuestras entradas, y además que esta es la única entrada que tenemos, hay 4 toneladas de agua. Entonces, teníamos nosotros en total 4 toneladas de agua. ¿Cuánta agua ha sido posible eliminar? Eso viene dado, repito, viene dado por B. Ha sido posible eliminar 3,2 toneladas. Bueno, eso multiplicado por 100, decimos que este proceso secado pues tiene un rendimiento del 80%. Ha sido posible eliminar un 80% del agua contenida en la muestra de entrada, en esta muestra de entrada. ¿Se entiende, chicos? Sí, ingeniero. A ver, espero que no se me estén durmiendo, ¿sí, no? Ahorita vamos a agarrarlos algunos, a ver. He visto hay varios amigos que están ahí conectados, a ver. Ya. Bien, ahí vamos haciendo otro. A ver, este está bastante bonito. A ver, bien. A ver,
Este material, que son como 20 páginas, este material son ejercicios que hemos elaborado todos de una sola etapa, ¿sí? Todos de una sola etapa. Bien, a ver, leamos el siguiente ejercicio. Dice, ¿cuánto de jugo concentrado en kilogramos y que está además al 65%? Hay un flujo de entrada al 65%. Es un jugo concentrado al 65%. Entendemos que este porcentaje es porcentaje de sólidos, ¿sí? En porcentaje de sólidos. Bien, la pregunta es, ¿cuánto jugo concentrado en kilogramos? 65%, y jugo fresco ingresa que está al 10%. Hay dos entradas, uno de jugo concentrado y uno de jugo fresco. ¿Será necesario mezclar? Ya de hecho nos está diciendo que lo que estamos buscando en este ejercicio lo que estamos buscando es X y lo que estamos buscando es Y. X y Y lo que estamos buscando. Será, está pasando el camión de basura. Nuestra incógnita es X y Y, la cantidad de jugo concentrado y la cantidad de jugo fresco necesario, de manera que podamos obtener 100 litros de un jugo, el cual se encuentra al 40% y que además tiene una densidad de 1,09 gramos centímetros cúbicos. Un ratito que se vaya ese camión, por favor. Ok, perfecto, ya sé, ya se alejó. Entonces, fíjense, analicemos un poquito el problema, ya borrando lo que hemos marcado. ¿Qué nos dice? Nos está diciendo, nos pide calcular cuántos kilogramos de X ingresa, X es el jugo concentrado al 65%, y cuánto de este jugo fresco en kilogramos también ingresa, el cual está al 10%. De manera que podamos obtener un volumen de 100 litros de sed, en este caso de un jugo definitivo, el cual va a estar a un 40%. Y aquí hay algo, por eso que nos dan cierta información, nos da porcentaje peso-peso y nos da densidad también, porque si nos pide acá kilogramos y un balance de masa, necesitamos Z tenerlo expresado también pues en masa. Concentrándonos en Z, sabiendo que la densidad es igual a masa sobre volumen, sabiendo que la densidad de Z, la densidad del flujo de salida o del jugo que está saliendo el 40%, tiene una densidad de 1,09 gramos centímetros cúbicos, ¿no? Bueno, despejamos Z, ¿no? Y que el volumen son 100 litros, de esta fórmula de densidad igual a masa sobre volumen, despejamos más, el cual va a ser igual a la densidad por volumen. La densidad de este jugo definitivo que sale, que es 1,09 gramos centímetros cúbicos, por el volumen, que son 100 litros. 100 litros. Acá no podemos simplificar litros con centímetros cúbicos. Sabemos que un litro tiene 1000 centímetros cúbicos, ¿cierto? Y sabemos que un kilogramo tiene 1000 gramos. Bueno, simplificando especies iguales, centímetros cúbicos con centímetros cúbicos, litro con litro, gramos con gramos, nos queda que de Z, de Z, en realidad, estos 100 litros con esta densidad equivalen a 109 kilogramos de Z. En otras palabras, estos 100 litros equivalen, y lo vamos a anotar, a 109 kilogramos. 9 kilogramos. Muy bien. Entonces, ok. Después de haber hecho esa pequeña transformación, ya podemos empezar con nuestro balance global. Tenemos, fíjense, dos entradas, ¿no? El jugo concentrado y el jugo fresco, X y Y. Y tenemos una salida, los 100 litros, que lo vamos a llamar Z. Entonces, el balance global diremos X más Y igual a Z.
sabiendo que Z es 109 kilogramos. Y eso podemos llamarlo nuestra ecuación 1. X más Y igual a 109. Bien, planteémonos un balance parcial en función a los sólidos. Sabemos que los sólidos presentes en X es un 65%. Sabemos que los sólidos presentes en Y es un 10%, hablando de los flujos de entrada, y que los sólidos presentes en el flujo de salida Z es el 40%, ¿no? Entonces, planteándonos un balance de sólidos, decimos que la fracción de sólidos en X, fíjense, la gráfica, esto lo voy a borrar un poquito, ya que eso está subiendo y bajando. Si nos planteamos un balance parcial de sólidos, ¿qué diríamos? A ver, diríamos la fracción de sólidos de X por X, ¿no? Por el flujo X, más la fracción de sólidos en Y por el flujo Y. Estamos hablando de los dos flujos de entrada. Eso va a ser igual a la fracción de sólidos en Z por el flujo Z, que sabemos que es 109 kilogramos, no le vamos a poner los litros, 109 kilogramos. Eso es justamente lo que estamos expresando acá. Estamos expresando acá. Bueno, eso nos permite entonces encontrar una ecuación, fíjense, la vamos a llamar ecuación 2, la cual está en función a X en función a Y. Y tenemos una ecuación 1 que también está en función a X en función a Y. ¿Ya? Yo estoy resolviéndolo acá por método de sustitución, pero ustedes, yo sé que conocen muchos métodos de resolución de un sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones, dos incógnitas, pueden hacerlo por cualquiera. Entonces, en realidad, aquí tenemos dos ecuaciones con las mismas dos incógnitas. Podemos resolver por el método que usted guste. La manera es encontrar X y Y. Bien, de la primera ecuación, podemos despejar aquí X. X va a ser igual a 109 menos Y. ¿No? X. Eso podemos reemplazar en la segunda ecuación, que es lo que estamos haciendo acá, fíjense. De manera que nos queda toda esta igualdad en función a Y. Bueno, acá hay que proceder aritméticamente, hacer los cálculos, ir despejando poco a poco y encontramos que Y es igual a 49,54 kilogramos. Eso es lo que ingresa Y. Y, recuerden que es el flujo, es el jugo fresco, ¿no? Pero ahora, ya sabiendo cuánto es Y, recuerden arriba que teníamos nuestro balance parcial, acá, ¿no? Donde X más Y igual a 109. A través de este sistema de ecuaciones hemos podido encontrar Y. Reemplazando en esta ecuación 1, eso, ¿no? Eso nos permite encontrar X. Entonces, en conclusión, del flujo X, que era el flujo concentrado, recordemos, está ingresando 59,46. Del flujo Y, que era el jugo fresco, ¿sí?, está ingresando 49,54. La sumatoria de ambos, si verificamos esta sumatoria de tanto el flujo X como el flujo Y, bueno, obviamente coincide con el flujo de salida Z, que era 109 kilogramos. Debe cumplirse siempre el principio básico de la conservación de masa. Sumando ambos valores, efectivamente llegamos a 109, que es el flujo de salida. ¿Alguna consulta, chicos?